Abogados. ¿Qué caso parecía sencillo hasta que se convirtió en un apocalipsis legal total? Historia 1. Yo pensaba que era otro divorcio express. Pareja sin hijos, pocas cosas en común, ambos de acuerdo en separarse. Llego a la primera reunión y todo fluye. Ella quiere el coche, él se queda con el piso, cada uno sus cuentas y listo. Yo ya estaba calculando mentalmente mi fin de semana libre cuando digo la frase maldita. Si quieren, revisamos rápido los extractos bancarios para cerrar números. Ella me mira raro. Él se pone blanco. Abre el portátil y me enseña su cuenta conjunta. Ahí estaba. Cargos periódicos a una escuela privada, pagos a una niñera, compras en tiendas de bebé. Ella solo suelta. Explícame eso, Javier. Silencio absoluto. Resulta que el tipo tenía otra familia completa en una ciudad cercana. Llevaba años viviendo a semanas alternas con excusas de viajes de trabajo. En segundos, el caso amistoso se convirtió en guerra nuclear. Denuncia por fraude, demanda de alimentos, solicitud de medidas cautelares para congelar cuentas, investigación de bienes ocultos, posible bigamia en otro país porque la otra también tenía papeles. Pasamos de firmar un convenio regulador en una tarde a 3 años de litigios, audiencias con lágrimas, testigos, detectives privados, más abogados entrando al caso y prensa local merodeando. Todo empezó con un «solo revisamos rápido la cuenta, ¿sí?» Historia 2. Soy abogado laboral. Me llega un caso que parecía de manual. Camarera reclamando horas extra no pagadas en un bar de barrio. Ella tenía mensajes de WhatsApp del jefe admitiendo que «ya te lo debo» y compañeros dispuestos a declarar. Pensé, acuerdo rápido, 2 o 3 nóminas ajustadas, todos felices. Presentamos la demanda y el dueño del bar decide ponerse chulo. Trae a su propio abogado, niega todo y encima la acusa de haberse llevado dinero de la caja. Mala idea. Para probar que mi clienta no robó nada, pedí los registros completos de caja y facturación. El tipo, muy sobrado, los entrega. Al revisarlos, algo no cuadraba. Las ventas declaradas a Hacienda eran casi la mitad de lo que aparecía en su propio sistema. Empecé a tirar del hilo. Proveedores sin facturas, empleados invisibles, que cobraban en efectivo, pagos a cuentas en el extranjero. Avisé a mi clienta, si seguimos, esto ya no es solo tu juicio laboral. Ella dijo, me da igual que caiga quien tenga que caer. Así que incorporé todo al proceso. El juez leyó los documentos, se le arqueó una ceja y remitió copia a la Fiscalía y a Hacienda. El resultado, mi simple demanda por horas extra detonó una investigación por fraude fiscal, blanqueo de capitales y empleo en negro. Terminaron clausurando el bar, imputando al dueño y revisando varios negocios vinculados. La pobre camarera solo quería que le pagaran lo que le debían, y terminó iniciando un apocalipsis legal para medio barrio. Historia 3. Cliente nuevo, muy simpático, llega al despacho con algo que, según él, era una tontería. Su madre había fallecido y necesitaban ayuda con el testamento. Me enseña el documento. Reparto simple, mitad para cada hijo, una casita en el pueblo, un piso pequeño en la ciudad y unos ahorros. Nada raro. Empiezo a pedir notas simples de las propiedades y certificados bancarios para tener todo limpio. Al revisar la casa del pueblo, veo una inscripción reciente. Hipoteca constituida hacía pocos meses, por una cantidad muy superior al valor de la casa. Rareza número 1. Luego reviso el piso. Aparece un embargo preventivo de un juzgado de otra ciudad. Rareza número 2. Llamo al cliente y le pregunto si sabe algo. Me jura que no. Pido entonces antecedentes en el juzgado del embargo. Resultado, la madre era avalista de un préstamo empresarial de un sobrino emprendedor que nunca pagó. Ese préstamo estaba a su vez garantizado por otra hipoteca cruzada sobre una nave industrial donde, sorpresa, había una investigación por almacenamiento ilegal de mercancía robada. De repente, un simple reparto de herencia se convierte en un laberinto. Acreedores por todos lados, bancos peleando por prioridad de cobro, familiares saliendo de debajo de las piedras para reclamar derechos morales, una investigación penal abierta y el riesgo real de que los herederos se quedaran con deudas en lugar de bienes. Tuvimos que entrar en concurso de la herencia, negociar con 3 bancos distintos, defender a mis clientes en una causa penal donde ni siquiera conocían al sobrino, y convencer al juez de que renunciaran parcialmente para no arrastrar ruinas ajenas. 3 años. 4 juzgados diferentes y más carpetas de las que cabían en mi despacho. Todo por una herencia que al principio parecía un trámite de 2 semanas. Historia 4.
Un amigo de un amigo me pidió un favorcito, revisar un contrato de alquiler de local comercial. El dueño era un señor mayor, el inquilino un chico joven con ganas de abrir una barbería. Contrato estándar, pensé. Duración, renta, gastos, poco más. Pero al leer la cláusula de uso permitido, veo que pone algo rarísimo. El arrendatario no podrá realizar actividad alguna que pueda generar molestias sonoras superiores a los niveles permitidos por la normativa municipal, ni almacenar sustancias inflamables, ni emitir olores fuertes. El chico me dice, pero si solo voy a cortar pelo, ¿qué tiene que ver todo eso? Le pregunto al dueño. Se encoge de hombros. Es que el anterior inquilino me dio muchos problemas. Pido ver el contrato anterior. Ahí descubro que el local llevaba años alquilado a un estudio artístico, que según las denuncias vecinales, era en realidad un club clandestino. Hubo inspecciones policiales, sanciones urbanísticas, un posible delito contra la salud pública por el almacenamiento de ciertas sustancias y un incendio pequeño que nunca se declaró bien. El ayuntamiento, enterado de la historia, había iniciado un expediente para clausurar definitivamente el local por uso incompatible con la normativa de la zona. Nadie se lo había notificado aún al dueño porque el expediente estaba en fase inicial. Cuando pedimos la licencia de actividad para la barbería, saltó todo. Informes de bomberos, policía, urbanismo, antecedentes del local usados como argumento para negar cualquier nueva licencia. Al final, para que mi cliente pudiera abrir, tuvimos que pelear contra medio ayuntamiento, demostrar que no tenía relación con el antiguo inquilino, cumplir obras carísimas y superar inspecciones que parecían de laboratorio nuclear. Lo que empezó como, solo revisa este contrato, porfa, se convirtió en una batalla legal contra el pasado oscuro del local. Historia 5. Caso que jamás olvidaré, una simple disputa de custodia. El padre quería ampliar sus visitas. La madre estaba de acuerdo si se hacía todo legalmente. Ambos llegaban sonrientes al despacho. Hablaban con respeto, incluso bromearon sobre lo bien que se llevaban por el bien del niño. Yo feliz. Redactamos un convenio y lo presentamos al juez. En la audiencia, el juez pregunta de rutina si ambos viven en la misma ciudad. Ella duda un segundo. Él responde rápido. Sí, claro. El juez insiste. Ella mira al suelo y suelta. En realidad, nos mudamos hace poco a otro país, pero es temporal. Silencio. De repente, el caso se convierte en posible sustracción internacional de menor. Resulta que la madre se había llevado al niño sin el consentimiento formal del padre, cruzando fronteras, confiando en que, como nos llevamos bien, luego arreglamos los papeles. El padre, por vergüenza a parecer mal padre, nunca lo había denunciado. Pero al reconocerse todo en sala, el juez se ve obligado a activar los mecanismos de cooperación internacional. Entraron en juego convenios internacionales, autoridades centrales de 2 países, informes de servicios sociales de ambos lados, evaluaciones psicológicas, traducciones juradas, plazos estrictos y la amenaza constante de una orden de restitución. Pasamos de discutir horarios de visita a pelear para evitar que el niño fuera arrancado de su escuela de golpe y enviado de vuelta. Tuvimos que rehacer toda la estrategia, reconocer errores, demostrar que el niño estaba integrado, probar que el padre estaba informado aunque no hubiera firmado nada, y negociar como si fuera un tratado de paz. A día de hoy, cada vez que alguien me dice, es solo una modificación de custodia, rapidito, me da un tic en el ojo, porque ya sé que, a la mínima grieta, el caso más sencillo puede explotar en un apocalipsis legal internacional. Historia 6. Yo llevaba años llevando recursos de multas de tráfico. Casi todo era aburridísimo. Radares mal señalizados, plazos vencidos, matrículas mal anotadas. Un día entra un chico joven con una multa rara. Exceso de velocidad en una autopista en la que, según él, jamás había estado. Me traiga el parte, la foto, y en la imagen aparece su matrícula, pero no su coche. Modelo distinto, color distinto. Presento el recurso alegando error de identificación. La administración responde como si nada. Foto válida. Sanción correcta. Me pico. Pido acceso al archivo completo de fotos del radar ese día. Me lo mandan en un CD polvoriento. Al revisarlo, empiezo a notar un patrón. Mismas matrículas repetidas en coches diferentes, mismas horas, ángulos sospechosos, como si hubieran superpuesto matrículas. Presento un escrito denunciando posible manipulación de pruebas. De golpe, silencio administrativo. Semanas después, el funcionario que gestionaba el expediente me llama off the record para decirme que mejor deje el tema. Eso solo consigue que siga más. Llevo el asunto a fiscalía.
Ahí explota todo. Descubren que una empresa contratada para gestionar el sistema de multas había estado fabricando sanciones con matrículas de contribuyentes aleatorios para inflar sus comisiones. El caso se convierte en macroinvestigación. Cientos de miles de multas revisadas, decenas de ayuntamientos implicados, imputaciones por falsedad documental, cohecho, prevaricación. Mi cliente, que solo quería evitar pagar una multa injusta, terminó siendo testigo clave en un caso enorme de corrupción. Y yo, abogado de tráfico de andar por casa, me vi de la noche a la mañana sentado frente a fiscales anticorrupción con cajas de fotos de radares como si fueran pruebas de un crimen organizado. Historia 7. Un emprendedor me pidió ayuda para registrar la marca de su pequeña cafetería. Nombre simpático, logo con una taza sonriente. Nada de particular. Presentamos la solicitud ante la oficina de marcas, pagamos tasas, todo normal. Ya me veía cerrando expediente cuando llega una oposición, una megacorporación internacional de bebidas. Su argumento, el dibujo de la taza, podía generar confusión, con una botella estilizada de su logo global. Me pareció exagerado, pero es rutina. Preparé defensa, cité jurisprudencia, expliqué que el negocio era local, que el público objetivo era distinto. Pensé que se conformarían con un acuerdo de coexistencia. En lugar de eso, mandaron un ejército de abogados. Empezaron a presionar, cartas intimidatorias, amenazas veladas de reclamar daños y perjuicios si seguíamos adelante, informes expertos sobre el valor de su marca y el riesgo de dilución. Mi cliente, que solo quería vender café y croissants, empezó a tener ataques de ansiedad. La cosa se volvió más oscura cuando descubrimos que detrás de la presión legal había un plan urbanístico. La corporación quería abrir una franquicia gigante justo en la esquina de la cafetería. Bloquear la marca era solo la primera ficha del dominó. El ayuntamiento, casualmente, había modificado la ordenanza de terrazas a favor de grandes cadenas. Decidimos pelear. El caso se transformó en batalla pública. Asociaciones de comerciantes, prensa local hablando de David contra Goliat, auditorías a la actuación del ayuntamiento, que terminó imputado por prevaricación en otros expedientes. El procedimiento de marcas se usó como pieza de un puzzle de competencia desleal, corrupción urbanística y abuso de posición dominante. Al final, llegamos a un acuerdo aceptable, pero la cafetería acabó convertida en símbolo de resistencia. Y todo empezó con lo que yo creí que era uno de esos aburridos registros de marca de manual. Historia 8. Caso de comunidad de vecinos, el pan de cada día. Una señora me contrata porque el vecino de arriba hace ruido a todas horas. Dice que arrastra muebles de madrugada. ¿Golpes? ¿Vibraciones? Pienso, típico conflicto de convivencia, quizás algo de mediación. Una demanda civil si se pone feo. Presentamos una acción de cesación por ruidos. El juez manda una inspección. El día de la visita, el vecino de arriba no abre la puerta. Los técnicos suben al tejado, revisan columnas de ventilación, escuchan y detectan un zumbido metálico constante, como de maquinaria pesada. Nada de muebles. Conseguimos una orden para entrar en el piso. El vecino, nerviosísimo, intenta oponerse, pero al final entramos junto con la policía. Lo que encontramos no era un simple piso, era una especie de taller industrial clandestino. Máquinas para manipular metales, bidones sin etiquetar, cables por todas partes. Y, en una habitación cerrada, un sistema de extracción que conectaba directamente con el alcantarillado. Ahí es cuando aparece medio ayuntamiento, medio ambiente, sanidad, urbanismo. Resulta que el tipo llevaba años utilizando el piso como mini fábrica para piezas de origen dudoso, vertiendo residuos tóxicos. Se inicia un procedimiento penal por delitos contra el medio ambiente, contra la seguridad de los trabajadores, porque tenía 2 empleados sin contrato encerrados allí, y por fraude eléctrico brutal. La pobre clienta, que solo quería dormir tranquila, se ve de pronto declarando en un juicio penal como la vecina que destapó la trama. La comunidad tuvo que afrontar obras carísimas para reparar daños estructurales y descontaminar. Y mi anodino expediente de ruidos y golpes acabó engordando un sumario de cientos de páginas sobre actividad industrial ilegal en pleno centro de la ciudad. Historia 9. Una influencer me contrata por un asunto de difamación online. Alguien con un perfil anónimo llevaba semanas llamándola estafadora, acusándola de vender cursos basura y de manipular testimonios. Quería que identificáramos al autor y le exigiéramos una rectificación y daños y perjuicios. Un caso civil clásico de derecho al honor, pensé.
Solicitamos al juzgado diligencias para identificar la IP. Nada extraordinario. Pero la plataforma, al responder, incluye en el informe varias cuentas vinculadas entre sí. Cuando cruzamos datos, todo llevaba a un mismo despacho, de un político local bastante conocido, que justo había empezado una campaña pública contra los vendehumos de Internet. Mi clienta no tenía ni idea de quién era personalmente ese tipo. Cuando lo enfrentamos con la información, responde con un comunicado público acusándonos de intentar censurar su labor de denuncia social. El caso se convierte en tormenta mediática. Organizaciones de libertad de expresión se posicionan, otros influencers se suman al debate y de repente mi demanda civil parece un ataque a la democracia. El juzgado constitucionaliza la cuestión. ¿Hasta dónde llega la crítica legítima y dónde empieza la difamación cuando hay figuras públicas de por medio, aunque sean influencers? Empezamos a recibir escritos de amicus curiae, de asociaciones, académicos, incluso organismos internacionales. La presión política fue absurda. Hubo intentos de recusar al juez, preguntas en el Parlamento regional sobre la judicialización de la crítica en redes. Y todo esto surgió de una chica que solo quería que dejaran de llamarla estafadora desde una cuenta anónima con foto de gato. Al final, el caso terminó sentando un precedente importante sobre responsabilidad de quienes coordinan campañas desde despachos públicos. Pero durante meses, cada vez que abría Twitter y veía mi nombre en hilos sobre censura, me preguntaba cómo demonios habíamos llegado ahí desde una simple demanda de difamación. Historia 10. Soy abogado de extranjería. Un día llega una chica muy tranquila. Solo necesito ayuda para renovar mi permiso de residencia como estudiante. Trae sus papeles, matrícula universitaria, seguro médico. Todo perfecto. Pero noto algo raro en sus contratos de alquiler. Los 3 últimos años siempre ha vivido en pisos alquilados por la misma agencia, con contratos casi idénticos y cláusulas absurdas. Por rutina, le pregunto cómo los consiguió. Baja la voz y dice, un señor que ayuda a los estudiantes cobra una comisión y ya está. Le pido que me lo describa. Al mencionarlo, veo que se tensa. Me confiesa que él guarda su pasaporte por seguridad y que le dijo que no hablara con abogados sin avisarle. Alarmas por todos lados. Decido retrasar el trámite y hacer unas cuantas consultas. Descubro que varias chicas extranjeras, todas jóvenes, usan al mismo gestor. Una de ellas había denunciado hace años, pero el caso se archivó por falta de pruebas. Había rumores de que exigía favores, a cambio de no sabotear sus papeles. Hablo con Fiscalía de Extranjería. El asunto escala, orden de seguimiento, escuchas autorizadas, coordinación con policía. Descubren que el tipo formaba parte de una red que captaba mujeres vulnerables bajo la excusa de trámites migratorios. Controlaba su documentación y las forzaba a trabajar en condiciones infames, amenazándolas con arruinar su situación legal si no obedecían. Mi pequeña gestión de renovación de permiso se convierte en pieza clave de una investigación por trata de personas, falsedad documental, coacciones y blanqueo. Mi clienta pasa de pedirme solo una firma a convertirse en testigo protegida, con cambios de domicilio, apoyo psicológico y declaraciones grabadas a puerta cerrada. La renovación del permiso, por cierto, se resolvió favorablemente, pero como parte de un paquete de medidas de protección a víctimas. Y yo nunca volví a mirar un expediente de simple renovación con la misma inocencia. Historia once. Me asignaron la revisión de una compraventa de piso de segunda mano. Libro de texto. Pareja joven, hipoteca aprobada, vendedor particular, precio razonable. Solo tenía que revisar el contrato de arras y acompañarles a notaría. Pido la nota simple. Aparece todo en orden, salvo una pequeña anotación vieja sobre posibles afecciones urbanísticas. El notario me dice que es una coletilla estándar por un plan parcial antiguo. Nada grave. Por manía profesional, voy al ayuntamiento a pedir el expediente urbanístico completo. Ahí aparece el primer susto. El edificio está dentro de un ámbito propuesto como zona de protección arqueológica, por unas ruinas romanas que aparecieron en la calle de atrás. Nadie ha terminado de resolver si el bloque cumple todas las normas. Insisto en ver informes técnicos. Faltan páginas, hay números tachados, fechas que no cuadran. Pido copia compulsada. De repente, empiezan las evasivas. Vuelva otro día. Ese expediente no está digitalizado. La arquitecta municipal está de baja. Huele mal. Presento un escrito formal. Cuando por fin entregan todo, descubrimos que el edificio se levantó con una licencia anulada en un contencioso de hace años, que nunca se ejecutó porque el promotor desapareció.
El ayuntamiento siguió cobrando el IBI como si nada. En teoría, el bloque entero podía ser declarado ilegal y sujeto a demolición, o al menos a una obra de consolidación monstruosa. Mis clientes, que solo querían firmar la compra y entrar a vivir, acaban en medio de un conflicto entre vecinos, ayuntamiento, aseguradoras, antiguo promotor y la Administración Regional de Patrimonio Histórico. Aparecen informes sobre restos arqueológicos bajo los cimientos, responsabilidad patrimonial de la administración, demandas cruzadas entre comunidades de propietarios. Tuvimos que frenar la operación, iniciar reclamaciones para que el ayuntamiento asumiera su responsabilidad, negociar garantías, avales e incluso una posible expropiación encubierta. A día de hoy, cada vez que alguien me dice, es solo revisar la compraventa de un pisito, me veo otra vez rodeado de planos, ruinas romanas y amenazas de derribo. Historia 12. Un hombre mayor vino al despacho con una tontería. Su vecina quería denunciar a su perro porque había mordido al hijo de ella en el portal. Según él, fue un rasguño leve. Ya estaba arreglado. Pero la madre había puesto la queja en el ayuntamiento y temía que le obligaran a sacrificar al animal. Me pidió solo un escrito para que no exageren. Presentamos alegaciones en el expediente administrativo y pedimos el informe veterinario. Todo dentro de lo normal. Pero, al revisar el historial del microchip del perro, veo que había sido cambiado de propietario 3 veces en un año. Siempre con la misma dirección, pero con nombres distintos. ¿Raro? Pregunto al cliente y se pone nervioso. Al final admite que el perro venía de unos amigos que crían perros guardianes. Decido indagar un poco. Reviso otras denuncias de la zona y aparecen varios incidentes con perros de raza peligrosa, vinculados a la misma dirección. Informo al juez y a la policía local. Lo que parecía un simple expediente de perro mordedor se convierte en una investigación penal. En un descampado cercano encuentran un improvisado criadero ilegal, perros maltratados, restos de peleas clandestinas, apuestas. El perro de mi cliente era uno de los pocos que habían logrado salir de ese circuito, pero sin socialización adecuada. Intervienen asociaciones animalistas, se abren diligencias por maltrato, organización criminal, apuestas ilegales. La prensa se vuelca. El tema de mi cliente queda diluido en un escándalo mayor. Tenemos que luchar para que su responsabilidad se valore en contexto. Sí, el perro mordió, pero él llevaba meses intentando rehabilitarlo. Al final conseguimos que el animal no fuera sacrificado, sino trasladado a un centro especializado, y que a mi cliente se le impusieran solo obligaciones de formación y una multa reducida. Pero el caso encendió una bomba legal y mediática sobre peleas de perros en la ciudad, a partir de lo que, en un inicio, era solo un rasguño en el portal. Historia 13. Una pequeña ONG me contactó para algo muy rutinario: ajustar sus estatutos para poder optar a más subvenciones. Querían añadir una línea sobre cooperación internacional y otra sobre acción social local. Llevaban años trabajando con voluntarios, comedores sociales y recogida de ropa. Caso aburrido, pensé. Para tramitar las modificaciones, necesitaba la memoria económica de los últimos ejercicios. Me entregan unos PDFs preciosos, gráficos de colores, auditoría independiente. Pero al mirar con lupa, noto donaciones muy grandes provenientes de siempre las mismas 2 empresas, creadas hacía poco, con domicilios sociales en oficinas virtuales. Pregunto quiénes son esos benefactores. La respuesta es vaga. Empresas amigas, nos ayudan mucho. Busco en el registro mercantil y descubro que detrás de una de ellas está el hermano de un concejal que, casualmente, preside la comisión municipal que otorga subvenciones a ONG. Detrás de la otra, un empresario investigado en prensa por adjudicaciones sospechosas. Comento mis dudas a la junta directiva. Algunos se indignan, otros se miran al suelo. Una vocal me escribe aparte y me confiesa que lleva tiempo sospechando un uso raro de las cuentas. Decidimos actuar con cuidado. Presentamos la modificación estatutaria y, paralelamente, un escrito confidencial a la Fiscalía Anticorrupción adjuntando lo que habíamos encontrado. El caso explota meses después. Se destapa una red de desvío de fondos públicos usando ONG como pantalla. Subvenciones infladas, facturas falsas de proyectos inexistentes, contratos menores a dedo. Mi humilde modificación de estatutos se convierte en pieza de un macroproceso con políticos, empresarios y directivos de varias entidades. La ONG se divide. Algunos directivos son investigados, otros se personan como acusación particular. Yo termino declarando sobre cómo detecté las anomalías. La lección:
Nunca subestimes un simple cambio de estatutos, porque a veces es la punta del iceberg de un apocalipsis ético y legal. Historia 14. Una pyme de contabilidad me contrató por un problema aparentemente sencillo. Un cliente les reclamaba daños porque su software de facturación había calculado mal el IVA durante unos meses. Pedía que le reembolsaran lo pagado de más y listo. Parecía un típico caso civil de responsabilidad contractual. Para defenderlos, pedí acceso al código y a los registros de actividad del programa. Al analizarlos con un perito informático, descubrimos que el error no era solo de cálculo. En ciertas condiciones muy concretas, el sistema duplicaba registros y los enviaba a un servidor externo para copia de seguridad. Servidor que, por cierto, no estaba en la Unión Europea. Pregunto a la empresa. Nadie tiene muy claro quién configuró ese servidor. Empiezo a revisar contratos con proveedores de IT. Aparece una empresa intermediaria, de estas que venden soluciones llave en mano. Cuando pedimos explicaciones, desaparecen. Teléfonos que no contestan, correo devuelto. Presento informe ante el juez explicando que el mal funcionamiento podía implicar una brecha de datos masiva, facturas, NIF, direcciones, importes, todo posiblemente almacenado fuera de la UE sin base legal. El juez, casi por reflejo, remite copia a la Autoridad de Protección de Datos. Ahí se desata el infierno. Investigaciones por posible vulneración del RGPD, inspecciones, requerimientos de información a decenas de clientes, amenaza de sanciones millonarias. Los datos de años de facturación de cientos de autónomos y empresas pequeñas podían estar flotando en un servidor perdido. Algunos clientes se plantean demandas colectivas. Mi pequeña defensa sobre un fallo de software se transforma en coordinar estrategia penal, administrativa y civil, intentar localizar al proveedor fantasma, negociar con la Autoridad de Protección de Datos para reducir el impacto. La empresa, que se veía discutiendo unos pocos miles de euros, tuvo que replantearse toda su infraestructura tecnológica y su modelo de negocio para sobrevivir al terremoto. Historia 15. Me llamaron para llevar el concurso de acreedores de una tienda online de gadgets. Tenía toda la pinta de ser una de esas startups que no despegaron. Muchas deudas con proveedores, stock sin vender, clientes enfadados por retrasos. Procedimiento concursal estándar, pensé. Empiezo a revisar la contabilidad y noto algo extraño. Los ingresos no cuadran con las ventas declaradas en la web. Hay movimientos enormes de entrada y salida hacia exchanges de criptomonedas, anotados como inversión temporal en activos digitales. Pregunto al administrador de la empresa y me suelta una frase que me heló la sangre. Bueno, es que teníamos también un proyecto paralelo de inversión, pero no viene al caso del concurso. Claro que venía. Al tirar del hilo, descubro un sistema de programa de puntos que ofrecían a ciertos clientes VIP. Tú comprabas un gadget caro, te daban puntos que supuestamente se invertían en cripto y te prometían rentabilidades absurdas si reclutabas a otros compradores. Pirámide de toda la vida disfrazada de fidelización tecnológica. Cuando informo al juzgado de lo que hay, la administración concursal y la fiscalía entran en modo guerra. Pasamos de un concurso ordinario a un posible concurso con calificación culpable, investigación penal por estafa masiva, captación fraudulenta de inversión y blanqueo. Los clientes que solo querían un reembolso se organizan en grupos de Telegram y acaban presentando querellas colectivas. Aparecen afectados en otros países porque la web se había traducido al inglés y portugués. Empiezan a entrar comisiones rogatorias, colaboración con autoridades financieras extranjeras, congelación de wallets en varios exchanges. Mi despacho, pequeño y acostumbrado a concursos normales, se ve de pronto gestionando peritajes de blockchain y llamadas con reguladores que ni conocíamos. Todo había empezado con una frase inocente del administrador. Solo es una tienda online que quebró. Resultó ser el frente visible de un esquema internacional que convirtió un procedimiento mercantil rutinario en un apocalipsis legal financiero. Historia 16. Una pyme tecnológica me pidió algo rutinario, redactar un acuerdo de confidencialidad para una ex empleada que se iba en buenos términos. Habían quedado en que firmaba un par de documentos, cobraba su finiquito y listo. Leí el borrador que ellos mismos habían hecho y solo corregí tecnicismos. Definiciones de información confidencial, plazos, jurisdicción, nada del otro mundo. El día de la firma, la ex empleada aparece con un gesto raro. Antes de estampar su firma, pregunta, ¿y todo lo que ya se ha llevado, esto lo cubre? Silencio incómodo. El gerente se pone rojo, la regaña ahí mismo. Yo noto el caos asomando. Le pido hablar con ella a solas.
Me confiesa que, siguiendo instrucciones del jefe de proyecto, había estado copiando bases de datos completas a un disco externo, por si nos echan a todos, poder seguir con el cliente en otra empresa. Esa otra empresa llevaba meses registrando dominios y preparando una estructura paralela, con los mismos programadores y los mismos clientes, pero con un socio inversor extranjero. De repente, mi inocente NDE se convierte en arma de dos bandos, la empresa original para frenar la fuga de secretos industriales y los futuros demandados para intentar limpiar su responsabilidad. Aparecen correos, chats, contratos firmados en otro país, cláusulas de no competencia ignoradas. En cuestión de semanas, estamos en un proceso civil por competencia desleal, otro penal por revelación de secretos empresariales y una disputa internacional por la titularidad del software desarrollado. Los clientes, confundidos, no saben con quién seguir trabajando y algunos presentan sus propias demandas. Yo, que solo iba a pulir un NDA, termino coordinando estrategias en 3 jurisdicciones distintas, con peritos informáticos, medidas cautelares de urgencia para bloquear servidores y audiencias maratonianas. Todo por una frase inocente en la sala de firmas. ¿Y lo que ya se ha llevado, esto lo cubre? Historia 17. Una mujer vino a verme para corregir un simple error en su partida de nacimiento. Su segundo apellido estaba mal escrito. Nada dramático, pero le daba problemas con el pasaporte y la inscripción de su hija en el colegio. Trámite de rectificación registral, pensé, papeles, resolución y hasta luego. Al pedir el expediente completo al registro civil, observo que su partida fue inscrita 10 días después de su nacimiento, con un número que no correspondía al orden cronológico de ese año. Errores de otra época, me dice la funcionaria, restándole importancia. Mi radar interno no se quedó tranquilo. Pido también la partida de nacimiento de su hermana mayor. Ahí salta la alarma. Misma fecha de nacimiento, diferente hospital, diferentes padres. Verificamos las huellas de la madre en los archivos del hospital y descubrimos que los registros no coinciden con ninguna de las niñas. Se abre la puerta a lo impensable. Posible caso de bebés intercambiados en los años 80. Lo que iba a ser una corrección de apellido se convierte en investigación judicial. Citaciones a médicos ya jubilados, enfermeras que recuerdan algo raro en aquella maternidad, archivos perdidos, cajas de documentos en sótanos húmedos. Otras familias empiezan a sospechar al ver la noticia en prensa y piden revisar sus propios expedientes. El fiscal ordena pruebas de ADN comparadas entre varias familias. Los resultados son devastadores. Al menos 3 adultos descubren que no son hijos biológicos de quienes creían. Se abren demandas por daños morales, posibles delitos prescritos, pero igualmente analizados, y una causa social que obliga al Estado a revisar protocolos de la época. Mi clienta, que solo quería que su apellido estuviera bien escrito, termina en platós de televisión hablando de su identidad, recibiendo llamadas de hermanos potenciales y participando en una macrocausa que combina derecho civil, penal, administrativo y puro desgarro humano. Historia 18. Trabajo mucho con universidades. Un día me llaman por un asunto aparentemente sencillo. Un profesor quería sancionar a un alumno por plagiar un trabajo de fin de grado. El chico había copiado párrafos enteros de Internet. El profesor quería asegurarse de que la expulsión fuera blindada jurídicamente. Reviso el informe del software antiplagio y noto algo raro. El texto que supuestamente había copiado venía de un documento guardado en un servidor interno, no de la web pública. ¿Cómo había llegado eso ahí? Pido acceso a otros trabajos de años anteriores. Veo patrones idénticos. Misma estructura, mismos errores gramaticales, mismas referencias. Presiono un poco más y un alumno, en confianza, me habla de un servicio que circula en grupos de Telegram. Alguien vende trabajos a medida para estudiantes perezosos. Pagas, das tu tema, te mandan el PDF, supuestamente original. Rastreamos metadatos y encontramos que docenas de trabajos distintos recibidos por la universidad están generados por el mismo usuario. La universidad se asusta. Pasamos de un expediente disciplinario individual a una investigación interna que revisa años de titulaciones. Algunas tesis de máster repetían fragmentos casi exactos. Supervisores que nunca se habían dado cuenta o no habían querido hacerlo. Títulos ya otorgados bajo sospecha. La prensa se entera y habla de fábrica de títulos falsos. El ministerio amenaza con intervenir. La Agencia de Calidad Universitaria exige auditorías. Empresas se cuestionan la validez de los diplomas de sus empleados.
El abogado de la persona que vende trabajos aparece, defendiendo que es solo asesoría académica. El primer caso, el del chico plagiarista, queda casi eclipsado. Pero él se convierte en pieza clave para identificar a otros implicados, al servicio ilegal y a una red que operaba en varias universidades. Yo, que creí que iba a redactar una sanción ejemplarizante para un alumno, termino participando en el rediseño de todo el reglamento académico de la institución y en un procedimiento penal por estafa y falsedad documental. Historia 19. Un vecino me contactó indignado por una multa de estacionamiento frente a su casa. Sostenía que la señal de prohibido aparcar la habían colocado de un día para otro, solo para justificar una campaña recaudatoria. Quería recurrir y, si hacía falta, demandar al ayuntamiento. Caso típico de contencioso menor, pensé. Revisé las fotos. Efectivamente, la señal parecía recién instalada. Pedí el expediente de tráfico y la orden de colocación de señales. Ahí empezaron las inconsistencias, fechas que no coincidían, resoluciones firmadas por un funcionario que llevaba meses de baja, planos que mostraban señales en sitios donde físicamente no existían. Insistí en ver los contratos con la empresa concesionaria de grúas y parquímetros. Me los mandan a regañadientes. Al leerlos, descubro cláusulas curiosas, bonus por incremento de sanciones emitidas, porcentajes variables según la recaudación trimestral. Todo ligado a informes internos firmados por el mismo concejal de movilidad. Presento un recurso bien armado, alegando nulidad de la sanción por falta de base legal de la señalización y posible desviación de poder. El juez, intrigado, pide más documentación. Sale a la luz un entramado de contratos adjudicados sin concurso real, subidas de tarifas disfrazadas de ajustes técnicos y una especie de pacto tácito para convertir las multas en fuente principal de financiación municipal. Otros ciudadanos se suman cuando el caso aparece en medios locales. Acabamos en un procedimiento colectivo, con la Fiscalía investigando prevaricación, malversación y fraude en la contratación pública. La oposición política monta campañas, se piden dimisiones. La empresa concesionaria ve peligrar su contrato en varias ciudades. Mi cliente, al final, consigue que le anulen la multa y varias más. Pero también termina declarando en un macrojuicio que poco tenía que ver con su coche mal aparcado. Y yo aprendo que, a veces, un simple ticket en el parabrisas puede ser la puerta de entrada a un apocalipsis legal municipal.